semana nos encontramos con la ex asambleísta del PRD, Polinia Romana, quien nos platicará cómo se otorga el presupuesto en la asamblea, temas de transparencia, cómo se entregan millones y millones de pesos sin que nadie tenga que rendir un peso. Además hablaremos de Andrés Manuel López Obrador y Ayotzinapa. Vamos a ver qué nos platicó. Es terrible tener que contar, aunque yo fui parte de esta asamblea, tener que contar que el dinero en la asamblea se da discrecionalmente, de ninguna manera es transparente, no se tiene que comprobar muchísimo el dinero que se le asigna a los diputados y mucho menos se rinde cuentas. También hay que hacer una diferencia en lo que gana un diputado o diputada y lo que se le asigna. Claro. Lo que gana es la dieta. Sí. Y esa no le tiene que entregar cuentas más que a su familia. Pero el recurso que se asigna no lo gana el diputado, no es el sueldazo del diputado. Incluso los bonos que se dan por algunos eventos en especial tampoco son ganados por el diputado o diputada, son asignados para específicamente temas muy claros. Okay. Sin embargo, hace falta en esta asamblea y en cualquier otro congreso, incluida la Cámara de Diputados y de Senadores, hace falta un reglamento donde diga para qué es ese dinero. Es también importante hacer la diferencia porque se ha hecho muchos foros y incluso hasta comisiones especiales de transparencia, pero no se aclara la diferencia entre transparencia, comprobación y rendición de cuentas. Y es importante que tengamos claro que transparencia es decir cuánto dinero se me asignó. Comprobarlo es decir, aquí están las facturas, recibos, incluso testigos, fotos, videos de cómo se gastó. Exacto. Pero la rendición de cuentas tiene que ver con ese dinero que se me asignó, ¿lo usé en lo que lo tenía que usar? Porque yo podría contratar a un grupo de rock y usar el dinero que me asignan para ese concierto de rock. Y lo puedo comprobar. Pero realmente era mi función dar un concierto de rock. Eso hay que preguntarle a la gente. Exacto, ¿no? eso es rendición de cuentas. Yo, diputada, con mis funciones muy claras, rendí cuentas, hice lo que tenía, lo que debía hacer. Esa es otra cosa que transparencia y que comprobación. Bueno, retomando un poquito, yo creo que es muy importante hacer esta diferencia, ¿no? Evidentemente ya resulta para muchos mexicanos, para la sociedad mexicana, indignante los sueldos que recibe la clase política, porque hay que aclarar, pues son incluso a veces hasta millonarios, ¿no? Pero ese dinero es por su labor, por trabajar. Y aparte reciben todos estos bonos y prestaciones y que toma para esto y para aquello, ¿no? Entonces, son estos dos presupuestos distintos. Ahora, tú bien mencionas, ¿no? Durante tus 3 años como asambleísta se te otorgó un presupuesto poquito superior a los 10 millones de pesos, ¿no? Y tomando en cuenta que no eras una encargada de una comisión o algo así, no eras una asambleísta, entonces cabe aclarar que hay personas que pudiesen recibir hasta más. Claro. ¿No? Entonces, bueno, tú al recibir esto, pues tú haces como todas tus cuentas, dices, bueno, yo lo utilicé en esto, en aquello. ¿Tú qué hiciste con ese dinero? Bueno, para mí era muy importante representar verdaderamente a la gente que votó por mí y a toda la delegación, en este caso Álvaro Obregón. ¿Con conciertos de rock? No, hubiera estado padrísimo que toda la gente de Álvaro Obregón pudiera ir a un concierto de rock, pero no era mi función, no era mi función como asambleísta. Lo que sí era mi función era pelear, luchar porque todos tuvieran una educación gratuita y de calidad, pero además que fuera democrática. Esto quiere decir que cualquiera puede acceder a ella y es por eso que abrimos un programa que se llama Preparatoria para Todos y es con el sistema del Ceneval. Nosotros asumimos los sueldos de los profesores y el examen del Ceneval para que cualquier persona mayor de 21 años en la delegación Álvaro Obregón pudiera acabar la preparatoria en 4 meses. Así hicimos 9 generaciones de preparatoria. También abrimos un consultorio médico especializado en diabetes y nutrición, donde además de las consultas gratuitas se daba el medicamento, el tratamiento gratuito.
Y como esos, otros muchos programas en un programa general que se llamó La Casa de las Colonias, que también tenía teatro, tenía cursos que iban muy enfocados al autoempleo. Cursos para arreglar computadoras, arreglar teléfonos celulares o cursos de belleza para poder autoemplearse, sobre todo las madres solteras, que en Álvaro Obregón es más de la mitad de las madres. Todo este dinero sí funcionó y funcionó a mi parecer muy bien. Desgraciadamente no hay en la asamblea una ventanilla donde yo pudiera comprobar todo esto. De esos 10 millones que se me asignaron, yo solo tenía que comprobar 1 millón por gastos de módulo. Y bueno, es muy triste saber que si es verdad que muchos otros diputados y diputadas trabajaron, la mayoría se embolsó ese dinero y la mayoría hizo del dinero público un guardadito privado. Creo que también eso que mencionas es muy importante, porque hay que recordar que de todos estos millones de los que estamos hablando son los impuestos, ¿no? Claro. No es dinero que vino, no sé, podemos imaginar o inventar un montón de casos que puede provenir este dinero, pero al final es los impuestos que mensualmente o anualmente todos los mexicanos tenemos que pagar bajo la ley, ¿no? Entonces, tú que estuviste dentro de la asamblea, que conociste a tus compañeros y que, muy importante, ahora ya estás fuera, ¿tú qué crees que sucedió con el resto del dinero de tus compañeros? Bueno, para empezar, yo apelaría un poco a la falta del principio de representatividad, que es el reproducir la sociedad civil en los congresos. Uh-huh. Todo el país, o en este caso toda la ciudad, en chiquito en una asamblea. Es por eso que los sueldos de los asambleístas, de los diputados y de los senadores no son equilibrados y no está bien que tengan esos sueldos, no porque su trabajo no lo merezca, sino porque ellos están representando a la mayoría y la mayoría no tiene esos sueldos. No, pues acaba de aprobar se homologó el salario mínimo por 70 pesos hace apenas 1 o 2 días. Tampoco se trata de que los diputados y senadores regalen su trabajo cuando trabajan, sino que ellos, al representar a la mayoría, vivan como la mayoría. Uh-huh. Tampoco es que sean altruistas, un trabajo altruista, no, tiene una responsabilidad y tiene que tener un salario, pero tiene que tener un salario que vaya acorde, claro, a la gente que está representando, igual su vida. Debes de vivir ni mejor ni peor, simplemente como la mayoría de las personas a quien estás representando. Y la mayoría de las personas no tiene, evidentemente, para una maleta Louis Vuitton o para un viaje a Europa cada Semana Santa. No está bien que un representante popular viva como la minoría. Y yo, de frente, conocí a muchos asambleístas, compañeros míos, que vivieron de una manera cuando llegaron a la asamblea y hoy están viviendo mucho mejor. Es decir, que ese dinero que no tuvieron que declarar, evidentemente, al tener este cambio tan notable de un estilo de vida a otro, lo que quieres decir es que sí se embolsaron ese dinero. Es lógico, es natural y además es válido que cada quien quiera aspirar a tener un coche mejor o una casa mejor. Pero es válido. No con el dinero de Exactamente. Los mexicanos. No, gracias al esfuerzo y al trabajo de otras personas. Bueno, quisiera hacer una comparación, un poco. Aunque se le llama carrera presidencial, no tiene nada que ver con el atletismo. El atletismo, el objetivo es llegar a la meta. Uh-huh. No importa qué pasa atrás, mientras llegues a la meta, siguiendo las reglas. Claro. En la política no debe ser así. Cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno y yo tuve la oportunidad de trabajar con él, de colaborar en su equipo cercano, él venía haciendo un trabajo en el Distrito Federal no solamente sobresaliente, sino, a mi parecer, tuvo la puntería de crear políticas públicas o incluso de traerlas de otros países, de políticas públicas como el estado de bienestar, uh-huh, que es lo que él perseguía al empezar con la pensión de adultos mayores, que cambiaron totalmente la forma de ver a la Ciudad de México. Y entonces, por todo ese trabajo que hizo 5 años,
La consecuencia natural era que fuera candidato presidencial. Era obvio, sobre todo para quienes vivimos en la ciudad. Claro. Hizo el trabajo tan bien, con tan pocos errores, porque los tuvo, pero tuvo tan pocos errores. Que la gente quería más. Exacto. Y la gente de provincia, yo recuerdo en la campaña, si es que queremos vivir como en el Distrito Federal. Claro, hay muchos otros factores, pero querían no nada más la pensión de adultos mayores, sino también esa posibilidad de crecer otra vez como sucedió en los 40 y en los 50. Sí. Y parecía que la ciudad iba para allá. Entonces, la candidatura presidencial de Andrés Manuel en 2006 fue una consecuencia de su buen trabajo. Y una consecuencia de un buen gabinete que tuvo también. Otras candidaturas, sobre todo la del 18, porque de 2006 a 2012 trabajó mucho, sobre todo recorrió los 2.456 municipios de todo el país. Ese es un trabajo muy, muy duro y un trabajo que él necesitaba hacer porque aunque conocía muy bien el país, no conocía cada municipio. Y me parece que un presidente debe conocer cada uno de los municipios. Claro, ¿cómo va a gobernar un país si no lo conoce? Y en consecuencia, la candidatura del 2012 me pareció también natural. Lo que no me parece natural es que su objetivo, y el objetivo de ahora el nuevo partido, sea solamente la candidatura presidencial. La agenda de los candidatos, bueno, de los ahora diputados de Morena, en Cámara de Diputados y en la Asamblea, solo es llevar a Andrés Manuel al 2018. Puedo estar o no de acuerdo en que él sea candidato. Es más, puede ser que yo vuelva a votar por él. Eso no tiene que ver. Lo que a mí, lo que no me parece bien es que todo este esfuerzo de ahora un partido nuevo, de todo un movimiento que se transforma en partido, sea solo para llevar a una persona a la candidatura presidencial. Y que no se está poniendo el mismo esfuerzo y el mismo trabajo que en los 2 sexenios anteriores. Tiene ahora lo que no había tenido un partido nuevo, tantos diputados en la Cámara Alta, en la Cámara de Diputados, perdón, en la Cámara Baja. Tiene la mitad de la Asamblea. Tiene a la ciudad otra vez para volverle a dar un giro. Y lo único que están buscando es la candidatura presidencial. Eso es lo que no está bien. Están dejando pasar muchísimas oportunidades por concentrarse además en algo en lo que yo no estoy de acuerdo, que es destruir. El movimiento que alguna vez tuvo como insignia, como bandera, un proyecto alternativo de nación, hoy tiene como bandera destruir a un presidente o a un sistema o a un partido. Cambiaron la bandera de la política, ¿no? También. Cambiaron la bandera de la construcción por la de la destrucción. Estemos o no de acuerdo con el actual presidente. Eso es otro tema. Sí. Cuando cambias tu bandera de construcción por destrucción, ahí es donde yo digo, no, yo no puedo formar parte de eso. Yo no estoy buscando destrucción, yo estoy buscando construcción. Y mi lucha no es contra, es para. Y ahí es donde yo marco mi línea con Morena. Sobre todo cuando ya de por sí veníamos de un grupo muy sectario, muy reducido, todavía Morena se hizo peor. Si eres del PRI, bueno, pero ni te acerques a nosotros. Si eres del PRD, eres un traidor a la democracia y no tienes ni siquiera el derecho de llamarnos compañeros. Aunque en 2008 sí nos juntamos para pelear por el petróleo. Pero ya ahora tú lo peleas distinto que yo. O sea, se revolvieron entre los colores las playeras y perdieron el fondo cuando Andrés Manuel tiene 3 libros de proyecto. 3 libros que no los han vuelto a sacar desde hace muchos años. Eso a mí me da mucha tristeza. Y nunca estuve de acuerdo en que Morena como movimiento, que yo lo veía tan grande, se hiciera partido. No estoy de acuerdo en que Andrés Manuel y toda esa gente empiecen de cero. No es justo. No es justo que empezaran de cero. Después de 365 días abrió una puerta a un México de fosas clandestinas, de desaparecidos, de violencia a todos los niveles, de corrupción, como ya hablamos. ¿Qué opinas sobre lo que está sucediendo y lo que se está haciendo legislativamente al respecto? Me parece que efectivamente un caso muy, muy triste, que cualquier joven desaparezca o muera en este país
debe ser una tragedia nacional. Igual que cuando murieron los bebés en Sonora. Una guardería ABC. Terrible. Y terrible ver hacia ese caso, y lo traigo porque seguimos sin arreglar lo que pasó. Después de 6 años. Después de 6 años agarran a la cocinera, agarran a una de las educadoras que al contrario ella intentó sacar a los bebés, y los verdaderos culpables no están ahí. Lo traigo porque pasa un año de los 43 y nos estamos peleando si fue el PRI, si fue el PRD, si fue Abarca, si Abarca lo apadrinó Andrés Manuel o Aguirre, o fue el Estado, qué Estado, si fue el narco. Estamos en ese pleito cuando cualquiera que tenga un pariente en Guerrero o que conozca Guerrero desde abajo, y no estoy hablando de Acapulco, Ixtapas y Guatanejo, estoy hablando de Guerrero, de la montaña, de Tierra Colorada, de la Costa Chica, la Costa Grande, de todas sus regiones, de Tierra Caliente, que es lo más caliente que tiene el país. Sí. Cualquiera que conozca ese Guerrero sabe que los 43 no están solos. Todas las familias en Guerrero tienen muertos y desaparecidos. Si es verdad que los 43 se han convertido hoy en una bandera para decir, ya no más, ya no nada más estudiantes, ya no más desaparecidos, ya no más acribillados, ya no más inocentes calcinados. No estamos llegando al fondo. No estamos, no creo ni que con la Fiscalía, ni con la Comisión Especial, ni con desplegados en los periódicos o sesiones solemnes se vaya a resolver el problema ni de los 43 ni de Guerrero. ¿Cómo se puede solucionar este problema tan grande que aqueja a nuestro país? El problema tiene que ver con hablar con la verdad. ¿Con la verdad histórica? No nada más la verdad histórica. Tenemos que aceptar que el narcotráfico, los narcotraficantes, no son los enemigos del gobierno. Que hay muchos niveles de gobierno que no los están atacando, al contrario, los están solapando. Claro, están infiltrados. Mientras, por un lado, en la carretera hay granaderos pegándoles a los estudiantes, en la carretera libre están saliendo camiones con droga hacia Estados Unidos. Ese es el fondo. El fondo es que los medios, los periódicos, vemos unas cosas y por otros lados están saliendo droga en camiones enteros, en contenedores gigantes. No puede ser que en este país se siga solapando la oscuridad, el silencio, la mentira y la doble cara. Y estoy hablando de todos los colores y de todos los niveles de gobierno. Porque en esta ocasión fue a un presidente municipal al que le explotó la bomba en la cara. Sí. Pero no es el único. No es el único y no es el único perredista que ha sido partícipe de estas prácticas. En cualquier otro estado donde haya el narcotráfico, O sea, sí, todos. sí, en Jalisco es el PAN, y o sea, en todos los niveles, en todos los estados donde hay droga y de todos los colores, hay una mezcla, hay una alianza entre narcotraficantes y gobierno. Evidentemente, el gobierno federal tiene que ser mucho más fuerte, tiene que ser mucho más enérgico en el momento no nada más de investigar, sino de castigar a los presidentes municipales, a los gobernadores. ¿Pero con qué ley? En este momento Abarca no está detenido. El problema o sea, está detenido, más no está sentenciado. Existen 111 detenidos, pero 0 sentenciados hasta el momento, ¿no? Hay equilibrios que no existen en la ley, que no están escritos. Y lo sé porque vengo de un partido al que renuncié, al PRD, donde conozco muy bien cómo se hacen las cosas. Y había presidentes municipales que hacían de todo. Ayudaban a secuestradores, metían el narco a sus municipios. Y cuando se juntaban los líderes del PRD
para ver qué hacían con ese presidente municipal, le hacían como si fueran canicas. Es que ese presidente municipal es de tal corriente. Okay. Entonces, si tú me tumbas a ese presidente municipal, yo te tengo que tumbar a otro de tu corriente para que volvamos a estar equilibrados. Entonces, la justicia está en manos de gente a quien no le importa la justicia, sino cuánto gana y cuánto pierden los equilibrios políticos de candidaturas y de posiciones y de cargos políticos. Entonces, en este momento, o sea, tú mencionas un caso, ¿no? De personas que han ayudado a secuestradores, pero en este momento creo que es bastante obvia la pregunta, ¿no? Pero existen más políticos que están ayudando a estos criminales. Por supuesto. ¿Y qué hace falta? No es posible para que abarca. Eso? Yo vengo de un proceso de elección para candidatos en el PRD, donde se dieron con todo. Dejaron fuera a quien valía la pena y se subastaron las candidaturas. Yo te puedo decir que Abarca, hablando específicamente de Iguala, Abarca no llegó solo a la candidatura de Iguala. Y en lugar de asumirlo, están echándole la bolita los del PRD al gobierno federal. Y los de allá a los del gobierno de Guerrero. Entonces, están en ese pleito de quién va a perder una posición. Y en lugar de ver qué es lo que está pasando, ¿por qué se estaba mezclando estudiantes con narcotráfico? ¿Por qué incluso hasta unos atletas salieron balaceados? ¿Por qué no hay ese orden? ¿Por qué no hay ese control de niveles? ¿Por qué no sabemos si los militares estaban ayudando o no? ¿Por qué se dio la alerta horas después de la fuga del Chapo? ¿Por qué? Porque siempre hay un eterno, porque hay preguntas y cuestionamientos y no se responde. No responden los que tienen que responder, pero nosotros sí lo sabemos. O sea, si tú preguntas, ¿cómo hizo un túnel tan largo? Claro que sabemos cómo hizo un túnel tan largo. Por supuesto que lo sabemos. Y los reporteros que fueron al túnel a visitarlo saben perfectamente quién ayudó a hacer ese túnel, porque entrevistaron a todos los pobladores de los alrededores. Pero ¿qué pasa? Que los medios no dejan que saquen esa nota. Claro. Entonces sí sabemos. Esos porqués todos tienen respuesta. El problema es quien los tiene que contestar no la da. Y le da la vuelta y crea comisiones especiales y crea investigaciones paralelas y fiscalías. Y reuniones y reuniones y reuniones y huelgas de hambre por un lado y por el otro lado hay apoyo y no pasa nada. No pasa nada sabiendo todos cuál es el problema y además también sabiendo cuál es la solución. El problema es que no hay voluntad política. Y el problema es que quienes queremos cambiar las cosas no estamos organizados y nos estamos peleando entre nosotros. Por si eres de una bandera o eres de otra. ¿Quieres cambiar esta ciudad? ¿Quieres cambiar este país? Deja de pelearte conmigo. Mejor pelea por quien realmente nos está haciendo daño. Y no es ni el rico, no es ni la iniciativa privada, son los intereses que están por encima del interés común. Sí. Y ese interés particular no es nada más de los políticos, es también de nosotros. Es de quien se mete en sentido contrario, de quien tira la basura en las barrancas y hace que se inunden las casas. Es de quien puede ser corrupto y lo es. Ella es Polinia Romana, exasambleísta del PRD, y bueno, ahora tiene toda esta lucha de transparencia. Pueden seguirla a través de sus redes sociales que van a aparecer ahorita al final del video. Y nada, nos vemos próximamente. Muchísimas gracias por ver este video. Nomás no me gusta el encaje. Ya. No, el peor que he utilizado es cuando vinieron... A mí me encantó el moño. No, cuando vinieron los de... ¿España? Sí, el rosa. Sí, el del moño. No.